Sí se ve, doctora. Perfecto. Bien, buenas tardes con todos. Ha sido una jornada un poco ardua. El calor no nos favorece mucho. Quiero empezar a hablar del tema. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la neumonía en el adulto, el enfoque diagnóstico y cuáles serían los abordajes, estrategias y sobre todo el tratamiento en esta enfermedad que es muy conocida, frecuente. Creo que todos la hemos visto en algún momento desde nuestra formación, en el internado, en el serum, ¿no? Y no podía dejar pasar por alto y mencionar a nuestro padre de la medicina, ¿no? William Osler, que en algún momento de sus manifestaciones mencionaba que la neumonía al inicio del siglo XIX era el enemigo de los ancianos, ¿no? Dada su alta tasa de mortalidad. Más tarde, con el paso de los años, la mencionó como la amiga de los ancianos, ¿no? Muchos literatas dicen de que es por su alta frecuencia, ¿no? Y cómo esta enfermedad acompaña a nuestros adultos mayores. Y es ya el 29, ¿no? De diciembre de 1919, que fallece William Osler y la causa fue una bronconeumonía, ¿no? Eh, y con este preámbulo vamos a dar inicio pues con un casito clínico. Tenemos acá un varón de 66 años de edad con antecedentes de EPOC, ¿no? Acude a nuestra sala de urgencias con antecedentes de 2 días de fiebre, disnea, tos productiva, ¿no? Con esputo verde purulento. Y había notado, ¿no? Que esta disnea iba de manera creciente, ¿no? Acompaña a sus familiares, describe un episodio de exacerbaciones agudas, ¿no? De POC durante los últimos 6 meses. Ya el paciente había estado presentando esta sintomatología, ¿no? El examen físico se presencia una fiebre de 38 grados, una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, una presión que va entre los 140 sobre 85, la frecuencia respiratoria estaba en 24 y la saturación estaba 92 a fío ambiental, ¿no? Había ya una dificultad respiratoria leve, disculpen, respiratoria leve con desorientación temporal. Aquí importante este dato, sobre todo el dato de la confusión y la desorientación, ¿no? A la auscultación, los pulmones revelan roncos gruesos sobre el campo medio pulmonar derecho y se realiza la radiografía de tórax. Cabe recalcar que este caso ha sido sacado del New England, es un caso de neumonía. Y en la radiografía se evidencia, ¿no? Lo que vemos acá, un consolidado a nivel del lóbulo superior derecho, ¿no? Aquí llama la atención. Asimismo, ¿no? Se realiza exámenes auxiliares, dentro de los cuales, pues, evidenciamos la presencia de leucocitos en 14.000, ¿no? Plaquetas en 159.000, sodio en 136, un nitrógeno úrico de 19, creatinina en 1.1 y la procalcitonina en 5.4, ¿no? Se le realiza un panel viral donde da positivo para virus sincitial respiratorio. ¿Cómo evaluaría y trataría más a fondo este paciente? Mientras lo van analizando, les vamos al final preguntar a algún voluntario por ahí en sala, vamos a repasar, a recordar algo de este tema, a ver la epidemiología, ¿no? De lo que es la neumonía y cómo es la incidencia cuando ya son mayores de 65 años. Se dice que la incidencia va entre 10 por mil habitantes por año, ¿no? Cuando ya llegan más de 85 años, llega a ser 29 por 1.000 habitantes, ¿no? La CDC-MINSA habla de casi 7.790 episodios en mayores de 60 años, y con una incidencia anual media de 365, ¿no? Por 1.000 centros de atención a largo plazo, ¿no? Bien, ¿y qué de diferente hay, ¿no? Entre el adulto mayor, el joven, el niño, el adolescente? Pues el desarrollo de la neumonía, como recordaremos, está relacionado e influenciado por una combinación de factores, ¿no? Dentro de ellas está incluida sobre todo la susceptibilidad del huésped, la virulencia del patógeno, perdón, y el inóculo del microorganismo que va a llegar a través de las vías respiratorias, ¿no? Que finalmente llegará a las vías respiratorias inferiores, ¿no? Los patógenos deben superar varios mecanismos de defensa,
del sistema respiratorio para finalmente llegar al alveolo. Estas defensas van desde el atrapamiento del moco, eliminación mucociliar, el reflejo de la tos, la deglución, y los patógenos pueden llegar a los alvéolos mediante microaspiración, ¿no? Ya sea aspiración de pequeñas cantidades de secreciones, orofaringia durante el sueño, en inhalación, macroaspiración. Pero, ¿qué sucede en el adulto mayor? Y quizás a veces, ¿no? La adrenalina de la emergencia, la hospitalización per se, nos enfrasca a veces, ¿no? A veces la demanda puede ser, no, ya, todos por igual, tratemos a todos los pacientes por igual, adultos. Entonces, hay que recordar que el adulto mayor tiene una particularidad, y es porque las infecciones en adultos mayores pueden presentarse de manera muy atípica, a veces sin síntomas localizados, lo que lleva a un retraso en el diagnóstico. A veces mayor gravedad de la infección, un peor pronóstico, lamentablemente fallecer, ¿no? Entonces, ¿qué características tenemos? Bueno, la disminución del aparato mucociliar, ¿no? Y la tos pueden permitir que el material entre el tracto respiratorio inferior no sea captado con mayor facilidad y provocar y desencadenar así la infección. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Hay una menor reserva fisiológica, ¿no? Las defensas ya pasan a un estado de inmunoquiescencia, ¿no? Disminuye la movilidad, ¿no? El hecho de que el adulto mayor, incluso para la toma de una placa radiográfica, es de manera típica, ¿no? La polifarmacia, recuerden que muchos de nuestros adultos mayores son usuarios de múltiples fármacos por diferentes comorbilidades. Alergias, ¿no? La interacción de la polifarmacia, ¿no? Y como dije previamente, las comorbilidades del mismo. La presentación atípica, muchos no cursan con fiebre, y esto, como les mencionaba, es un retraso en el diagnóstico y aumenta el hiperpronóstico, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Hay unos cambios, ¿no? Tenemos el sistema inmunológico, innato y adaptativo, que van a interferir entre la conexión entre ellos. Ahí hay una pequeña riña entre ambos, y cuando aumentan, cuando son ya más de los 50 años, ya existe o empieza el estado de inmunosenescencia, ¿no? Y una capacidad limitada para hacer o protegerse de estas infecciones, ¿no? Bien. Entonces, para recordar un poco de la parte de la respuesta inmune, ¿no? Entonces, el envejecimiento básicamente está asociado a esos cambios inmunológicos, tanto innatos como adaptativos, ¿no? Alrededor, como ya hemos mencionado, de 50 años ocurre este estado de quiescencia. Por lo general, ¿no? Los adultos más jóvenes, el sistema inmunológico innato activa varios procesos inflamatorios, ¿no? Los cuales están incluidas las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Está la regulación positiva de los monocitos, las células dendrocíticas, los macrófagos, ¿no? Y esto a su vez, ¿qué va a hacer? Va a activar a las células T y al sistema inmunológico adaptativo, ¿no? Y bueno, mientras mientras ya está, mientras avanza la edad, mientras envejecemos, todos vamos a llegar a envejecer, ¿no? El sistema inmunológico innato va a disminuir, ¿no? Ciertas respuestas, dañando a nivel del beta amiloide, van a haber toxinas ambientales y otros que van a aumentar algunas citocinas y disminuir la conexión que hay entre este sistema innato y adaptativo para poder tener una respuesta adecuada, ¿no? Vamos a ver acá otro esquemita, ¿no? Los adultos mayores, esta capacidad o esta función limitada van a finalmente disminuir el reconocimiento de los patógenos, ¿no? Va a haber un mayor aumento de las células de memoria, ¿no? En comparación de las células de vírgenes, y una proliferación alterada del mismo, lo que provoca una reacción en la fase aguda, ¿no? Y aquí importante, porque más adelante vamos a hablar de dos marcadores inflamatorios que se piden con regular frecuencia, que en este caso es el PCR y la procalcitonina. Entonces, dentro de los tipos de infecciones que aquejan, ¿no? A nuestro adulto mayor, no solamente se limitan en la neumonía, que es nuestro tema de ahora, sino también considerar otro tipo de infecciones sobreagregadas, como las infecciones del tracto urinario, gastrointestinales, y también recordar que muchos de los adultos mayores
viven en casas de reposos o en centros de atención de largo plazo, ¿no? Donde la principal causa a veces de las neumonías suelen ser las aspiraciones, ¿no? Algunos puntos clave, ¿no? Siempre algunas organizaciones no se encuentra evidencia suficiente para reconocer o detectar la infección del adulto. Hay que tener en cuenta que hay que observar. En estos pacientes ser muy observadores cuando hay alteraciones en el comportamiento, ¿no? Los médicos no pueden dejar de descartar causas reversibles, ¿no? Por ejemplo, que el paciente deje de comer, esté con mayor somnolencia o, caso contrario, con agitación, ¿no? Si bien es cierto, se habla mucho de la correlación, la presencia de fiebre en los adultos mayores no es así, ¿no? A veces pueden estar afebriles y significar algún síntoma de infección leve o inicio, pero cuando ya el paciente adulto mayor tiene una temperatura por sobre encima de 38.3 grados, puede considerarse que sea una infección bacteriana o viral grave, ¿no? Bien, ya hablamos de la hipotermia, ¿no? Recordar que esto va más de 2 mediciones, ¿no? Si la base es de 36 grados o si más de 2 grados de la disminución basal. Considerar también otras causas de fiebre, ¿no? No necesariamente infecciones, puede ser las causas de de hipotermia, perdón, podría ser bajas temperaturas, hipotiroidismo, traumas craneoencefálicos, que también es muy frecuente. La hipotensión también es otro indicador importante, ¿no? Menos de 90 milímetros de la sistólica, si es que la presión inicial es 120 milímetros de mercurio, y menos de 100 si la presión inicial es 140. Ojo aquí, porque muchas veces esperamos que el paciente tenga una presión menos de 9,6 para recién actuar. No. Si es un paciente hipertenso de larga data, que su presión basal siempre ha sido 140-90, ¿no? Ya el que manifieste una presión menos de 100 en la sistólica nos debe ya hacer pensar en que el paciente está cursando con un cuadro infeccioso, ¿no? Otras causas, pues básicamente la hipotensión ortostática y otro en la medicación, ¿no? Recordemos que son pacientes con polifarmacia. La taquicardia de igual manera, ¿no? Más de 100 latidos por minuto, criterios de SIRS, pero también considerar nuevamente otras causas, que no sean la neumonía, sino cuadros como apendicitis aguda. Ellos no tienen una clínica típica, ¿no? Como la presentan los adultos y los jóvenes. Ahora, en relación a los marcadores inflamatorios, bien, se habla de varias herramientas de ayuda diagnóstica. Dentro de ellas, el hemograma, ¿no? Se dice que los leucocitos pueden estar normales o hasta bajos, ¿no? En un grupo de ellos. Es realmente el 21% del total de casos donde realmente se evidencia una leucocitosis. 15% son límites normales. Otros pueden presentar leucopenia. No hay que fiarnos de un resultado aislado. Igual el PCR, que es un marcador inflamatorio, nos va sí, a veces estar elevado, pero no necesariamente ser significado de una infección. Y la procalcitonina, que es uno de los marcadores que se considera, bueno, pues acá voy a presentar una serie de estudios para poder reforzar ciertas conductas que podríamos tomar en el caso de este tipo de patologías, ¿no? Y es que se ha hecho estudios para valorar el diagnóstico de la procalcitonina, la proteína C reactiva, sobre todo en pacientes con infecciones o sepsis en edades avanzadas. Sí, se considera este estudio que han optado por pacientes adultos mayores de 65 años en una unidad de cuidados intensivos. Se tomó la procalcitonina sérica, en el cual un grupo de ellos tuvo más de 0,4 y puede tener un rendimiento moderado para la identificación de la sepsis. Sin embargo, cuando este valor supera el 1,5, sí tenía una alta sensibilidad y especificidad para la identificación de la sepsis, ¿no? Para ahí que creo había leído una pregunta del valor de la procalcitonina, sí, tiene sus valores, pero en ciertos rangos, y sobre todo también, vamos a hablar más adelante, para el control de tratamiento con antibióticos, ¿no? La presentación, bueno, el abordaje ante sospecha de infecciones, ya sabemos, la presentación clínica principal, ¿no? A veces no está correlacionada con la gravedad de nuestros pacientes, ahí la dificultad, ¿no?
sobre todo al momento de recolectar la información al hacer la historia clínica. Muchos de ellos cursan con demencia, a veces no se encuentra el cuidador, el familiar desconoce de la terapia que ha tenido su familiar, no acuden a sus controles. Lamentablemente es algo que se ve muy frecuente en nuestro medio, ¿no? Incentivar a los médicos internos, los residentes, de que no dejen de lado, ¿no? La historia clínica, ¿no? Esa es la piedra angular, ¿no? Las bacterias resistentes, sobre todo por el hecho de que hoy en día existe un uso indiscriminado de antibióticos, ¿no? Somos testigos de que podemos ir a cualquier farmacia y se vende a libre albedrío lo que es los antibióticos, ¿no? Y finalmente lo que ya habíamos mencionado, la presentación atípica, ¿no? Los síntomas generales ya habíamos comentado, los cambios cognitivos, el comportamiento, caídas, ¿no? Baja de alimentación, una hiporexia, pérdida de peso. Y existen en nuestro medio, bueno, ahora la facilidad con la tecnología es aplicar, ¿no? Ciertas herramientas, ¿no? Para la medición objetiva del estado mental, aquí les dejo una herramienta básica, ¿no? Para poder determinar realmente si es que nuestro adulto mayor está presentando una alteración o un estado de confusión que pueda ser reflejo de un cuadro infeccioso inicial. Bien, las infecciones respiratorias, como ya hemos mencionado, la principal causa pues es el neumococo, ¿no? En la comunidad, en centros, siempre hay que considerar también legionela cuando estamos hablando de síntomas gastrointestinales, que es concomitante, ¿no? Si vemos que nuestro candidato mayor empieza con náuseas, vómitos, diarreas, tenerlo dentro de nuestro abanico diagnóstico, ¿no? Como ya hemos visto, la mitad de las causas de la neumonía o la etiología de la neumonía no se diagnostica, puesto que no se toma las muestras ni se aísla el germen, pero se sabe que el principal agente causal es el neumococo, ¿no? Ya hemos hablado sobre esto. Aquí algo que se agrega es el requerimiento de oxígeno, ¿no? Que no habíamos mencionado. Y a veces otros síntomas iniciales, por ejemplo, puede ser hasta una incontinencia urinaria, ¿no? Bien, la influencia sobre todo de la edad en los síntomas o en la presentación, se han hecho múltiples estudios para tratar de llegar al diagnóstico precoz, que creo que ese es el objetivo, ¿no? de esta charla, ¿no? ¿Y qué herramientas diagnósticas, por ejemplo, tenemos a la mano? En este caso, la radiografía de tórax, ¿no? Que nosotros tenemos al alcance, vamos a tener que tener algunas consideraciones, ¿no? No es lo mismo tomar una radiografía a un adulto de 20 años, ¿no? Que va a colaborar, va a inspirar, va a ser una posición adecuada, vamos a tener una imagen bonita. No. A veces es un paciente que se le toma una radiografía portátil al pie de cama, no tiene la capacidad o la fuerza muscular para poder inspirar. El estado que generalmente puede presentar hace que la imagen sea rotada, ¿no? Puede tener alguna enfermedad pulmonar concomitante sin haberlo obtenido la información, ya sea porque el paciente no habla, porque no hay familiares, ¿no? Lo que nos lleva a nuevamente que la historia clínica, el examen físico, ¿no? Los criterios que vamos a estar en ese momento el paciente va a ser de suma importancia, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? La presencia de consolidados, ¿no? Periféricos. Y bien, si tenemos la duda o si es que la radiografía es limitada, podemos acceder a la tomografía, ¿no? Y esto es cuando la radiografía no es concluyente, ¿no? Podríamos aplicarlas. Efectivamente, existen también las limitaciones, es la accesibilidad. No todos los hospitales cuentan con un tomógrafo, ¿no? Y sobre todo la radiación y hallazgos incidentales, ¿no? A veces tenemos sorpresas. Pacientes que pueden, aparte de sus consolidados, ¿no? El compromiso parenquimal, puede haber algún proceso neoplásico de por medio y esos son hallazgos incidentales, ¿no? Ya se habla mucho del uso de la ecografía también al pie de cama, POCUS, ¿no? Estas indicaciones generalmente, nuevamente también cuando la radiografía no es concluyente, y la ventaja es de que, aparte de no ser de radiación, es de accesibilidad, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un consolidado, ¿no? Y sobre todo la portabilidad, ¿no? Para aquellos que
puedan tener la oportunidad de tener una ecografía, ¿no? Bien, y como ya habíamos mencionado, ¿no? Ahí existen las pruebas de laboratorio, donde la presencia de leucocitosis ocupaba básicamente el 39% de los casos. Si no hay leucocitosis no significa que el paciente no esté cursando con un cuadro infeccioso, ¿no? Y no se asocia sobre todo a un mayor riesgo de mortalidad, ¿no? La falta de fiebre, la leucocitosis se asocian con una tasa de mortalidad de 29% frente a una 4% en los pacientes que presentaron leucocitosis, ¿no? En un adulto hospitalizados. También se habla sobre el dosaje de albúmina. Se dice que la albúmina sérica baja es de peor pronóstico, sobre todo en adultos, ¿no? Que adquieren la neumonía en la comunidad. Y tener en consideración, ¿no? Las neumonías adquiridas en hogares, ¿no? Siempre tener en cuenta la confusión, la hipotensión grave, ¿no? Con menor frecuencia. A ver, disculpen, que se me va. Ya, está, ¿no? Y con menor frecuencia el dolor de pecho, esputo purulento, sobre todo en adultos mayores de 65 años. Bien, y así como existen las causas bacterianas, no hay que olvidarnos de las causas virales, ¿no? Dentro de las causas virales, la presentación se manifiesta igual con tos, fatiga, confusión, a veces suelen ser de síntomas leves, ¿no? El COVID-19, ¿no? La que es la presentación en adultos mayores, se veía la alta tasa de comorbilidades, por ejemplo, que tenían sobreagregados enfermedad renal crónica, EPOC, diabetes, ¿no? El tipo de lesión, ¿no? Que veíamos más de carácter periférico, vidrio esmerilado, ¿no? La pobre y tórpida evolución de los pacientes, siempre acompañado de un daño de órgano secundario, ¿no? Ya sea una injuria renal aguda, una lesión cardíaca o hasta daño hepático, ¿no? Esa era la particularidad, ¿no? Lo que se ha logrado recolectar en este tiempo. Las características, ¿no? Como vemos acá, diferentes, ¿no? A la neumonía que es por lóbulos, ¿no? Hay una opacidad, retículo nodular, ¿no? Bilateral, ¿no? A veces asociado al derrame pleural, un engrosamiento peribronquial y a veces consolidaciones focales, ¿no? Que eran las características de la COVID-19. Sin irnos muy lejos, también el virus sincitial respiratorio, ¿no? Se presenta como síntomas leves, ¿no? Pero ya conforme pasan los años hay un mayor riesgo de infección grave, ¿no? ¿Quiénes son los más, vamos a decir, expuestos? Son aquellos que tienen como comorbilidad, ¿no? Asma, EPOC o insuficiencia cardíaca. La clínica es similar. Y bueno, acá se hizo un estudio de corte diagnóstico sobre la muestra, ¿no? Representativa para la detección del virus sincitial respiratorio. Se tomó a 616 adultos mayores de 60 años que presentaban síntomas de tracto respiratorio. Dentro de estas muestras se hicieron un ensayo molecular, ¿no? De PCR en tiempo real, y la duración media entre los síntomas y la recogida de la muestra fue aproximadamente de 4 días, ¿no? 14% de las muestras fueron positivas, ¿no? Y tuvieron resultados discordantes porque todas las muestras, ¿no? Tenían una carga viral baja. No se mantiene en estudios aislados, ya que también no contamos con este tipo de, de estudios para realizarlo en nuestra población, ya sea por una cuestión de costos o porque no está al alcance de todos los hospitales, ¿no? Sobre todo en la parte de la periferia. Bien, entonces, ¿cómo vamos a abordar y tratar la enfermedad? Ya habíamos hablado. Lo básico es tener en consideración que estamos hablando de que el adulto mayor tiene ya procesos biológicos, ¿no? De inmunosenescencia. Va a haber una alteración en la absorción, en el metabolismo y eliminación de los medicamentos, ¿no? Es un paciente que viene con múltiples comorbilidades y con polifarmacia, con interacción farmacológica al momento de indicar esta terapéutica, ¿no? Pero vamos a ponernos acá, ya está. Entonces, ¿cuándo optar por un manejo ambulatorio y una hospitalización?
Y esto también es un criterio a tener en consideración, porque el hecho que también un paciente adulto mayor con morbilidades esté hospitalizado también es un riesgo para infecciones intrahospitalarias. Entonces, nosotros para poder determinar cuándo se hospitaliza un paciente tenemos que considerar, uno, inestabilidad, ¿no? Cardiovascular, hipotenso, compromiso respiratorio progresivo con requerimiento de oxígeno, delirio, deterioro cognitivo, disminución de la capacidad funcional, un paciente que antes quizás cuidaba a los nietos, ahora para en cama, ya no responde al llamado, duerme muy a menudo, no reconoce familiares, ¿no? Y el empeoramiento de comorbilidades preexistentes, ¿no? Un paciente con enfermedad renal crónica que empieza a ser deterioro renal, falla renal, ¿no? Deshidratación, ¿no? Y no tiene apetito, no come, ¿no? Y es que a nosotros tenemos al alcance dos herramientas, uno que es el CUG65, que todavía se sigue utilizando, ¿no? Donde tiene en consideración estos criterios, ¿no? Y ver la gravedad de la enfermedad, ¿no? Tiene en consideración el estado mental, la confusión, urea, frecuencia respiratoria, esto es algo muy simple, y el PCI, ¿no? Que es el índice de gravedad de la neumonía, ¿no? Que considera, en este caso, el grupo etario, ¿no? La edad del paciente. Miren la importancia de considerar las comorbilidades por cada comorbilidad, incluyendo la neoplasia asociada, por ejemplo, ya le da 30 puntos. Ojo ahí que tenemos también muchos pacientes, la alta demanda de pacientes oncológicos, ¿no? Son 30 puntos. El hecho que tenga una enfermedad hepática, 20 puntos, ¿no? Enfermedad renal, 10, ¿no? Al examen físico veamos un deterioro de la función respiratoria, ¿no? Con taquipnea, taquipneico, hipotenso, fiebre más de 40, ¿no? Taquicardia. Contamos, ¿no? A la mano con varias herramientas, ya sea en el celular, tablets, ¿no? Donde se puede hacer esta disquisición rápidamente, ¿no? Por ejemplo, una paciente de 85 años, femenino, ¿no? Que tenga una neoplasia concomitante, ¿no? Con el que llega por alteración del estado mental, taquicárdico, ¿no? Incluso se tiene en consideración este examen de laboratorio, ¿no? Como el pH, el sodio, la glucosa, hematocrito, y esto nos da una interpretación de la probabilidad de la mortalidad, ¿no? De acuerdo a los puntajes y cuando nosotros debemos tomar ya acciones pertinentes para un tratamiento de carácter hospitalario, ¿no? Bien, la revista de Clinical Disease Infection, ahora en la revista de Hot Topics de enfermedades pulmonares, hace poco ha vuelto a publicar, ¿no? ¿Cómo podríamos ahora abordar, ¿no? Esta neumonía que es muy frecuente entre nuestros adultos mayores y hablan sobre estrategias. Bien, una de las principales estrategias es, como ya he mencionado, ambulatorio versus hospitalario. Y dentro de ellos, realmente a todos se les va a tomar un cultivo de esputo, una tinción de Gram en cultivos, no. Los ambulatorios no se recomienda y solamente si tienen los criterios diagnósticos y clínicos, criterio clínico, iniciamos con un tratamiento empírico, ¿no? Más adelante vamos a hablar de eso. Pero en los hospitalizados sí se recomienda la toma de cultivos, la tinción de Gram, ¿no? Aquí tengo una imagen, por ejemplo, en las unidades de la UCI se utiliza la trampa de Luken, porque también ese es otro detalle, ¿no? La toma de muestra tiene que hacer por un personal capacitado, lamentablemente porque a veces puede contaminarse, es de fácil contaminación. El traslado de la muestra, ¿no? La conservación del mismo. Entonces son varios factores que hacen de que una muestra sea ideal en estos casos, pero la recomendación dice que sí, se debe aislar, pero que no retrase el tratamiento, ¿no? Si es que por ahí tenemos dificultades, ¿no? Ya sea por una cuestión de insumos, de técnicas, en fin. Cuando se recomienda así, pues en las neumonías graves, cuando estamos con un tratamiento empírico para Staphylococcus aureus resistente a meticilina o Pseudomonas aeruginosa. Y todos los pacientes previamente infectados por MRSA o que estuvieron hospitalizados y recibieron antibióticos en los últimos 90 días, se debe realizar estos estudios, ¿no? Tinción de Gram, cultivo y hemocultivo.
En los casos de NAC grave, ¿no? Se recomienda también dosar las pruebas de Legionela en orina y antígenos neumococócicos. Bueno, el tratamiento pues es a base de antibióticos. Idealmente, como ya había mencionado, esto debería iniciarse después de haberse obtenido los cultivos necesarios. Sin embargo, la terapia con antibióticos no debe retrasarse si hay dificultades para obtener dichos estudios. Cuando hablamos de la duración del tratamiento, depende. Depende mucho de los signos vitales, la capacidad para comer del paciente y sobre todo la capacidad mental. Lo estandarizado o la ITSA recomienda que el tratamiento no debe ser menor de 5 días cuando es una NAC ambulatoria no complicada, y varios estudios de metaanálisis han demostrado una eficacia con una duración entre 5 a 7 días. No menos de 5, entre 5 a 7. Dentro de los hospitalizados, no debe ser menos de 5 días, ¿no? A menos que éste esté involucrado o haya tenido un factor de riesgo para MRSA o Pseudomonas aeruginosa, en cuyo caso no debe ser inferior a 7 días, ¿no? Esa es la única consideración en este tipo de casos. Y aquellos que tienen otras condiciones como meningitis o endocarditis, 5 a 7 de tratamiento a veces no son suficientes. Y aquí va a justificarse la duración del tratamiento. Nuevamente, el corte en los casos de no ambulatorios no complicados, mínimo, no menos de 5 días, puede ser hasta 7. Y en los casos que estén involucrados en MRSA aeruginosa, no inferior a 7. Y de acuerdo a la clínica y condiciones sobreagregadas, puede extenderse más, ¿no? Siempre verificar esto, ¿no? Porque a veces prolongamos mucho el tratamiento antibiótico, ¿no? Decimos, no, hospitalizados 10 días. No. Siempre personalizan sus pacientes, ¿no? Vean la clínica, ¿no? Cómo estaban sus funciones vitales, su capacidad para comer. Y aquí, si queremos optar por una ayuda, podría sí ser la procalcitonina, que es un marcador útil, ¿no? Para ayudar sobre todo en la duración del tratamiento, ¿no? Se analiza con más detalles cuando uno va a administrar los tratamientos y vemos de que esta procalcitonina baja, ¿no? Los niveles. Por ejemplo, ingresa con 4, vemos que al término del tratamiento llegó a bajar más del 50%, entonces ya podemos decir con seguridad que se puede retirar el antibiótico, pero también mucho va a influir la clínica del paciente, ¿no? Evitemos dar tratamientos o días de tratamiento innecesarios, ¿no? Y justamente por eso, ¿no? Porque lo que se está ahora apuntando en esta década es evitar la resistencia. Estamos teniendo muchas dificultades por el uso irracional, el libre comercio, ¿no? En la práctica clínica, los microbios resistentes a los antibióticos, entre los dos mayores, ¿no? Incluye el estafilococo aureus resistente a meticilina, enterococos, resistentes ya a vancomicina y patógenos de beta-lactamasa de espectro extendido, ¿no? Bien, ya cuando nosotros vamos a optar, ¿no? por fármacos, primero debemos de considerar lo siguiente: el paciente, ¿va a ser un manejo ambulatorio o va a ser un manejo hospitalario, ¿no? Por lo que hemos evaluado previamente, si es un paciente que va a llevar un manejo ambulatorio, tenemos esas alternativas terapéuticas, ¿no? Si no tiene comorbilidades o cuando tenga comorbilidades, ¿no? Si es un paciente que no tiene comorbilidades, ¿no? O factores de riesgo para MRSA o Pseudomonas aeruginosa, nosotros podemos iniciar con amoxicilina, ¿no? 1 gramo, ¿no? Vía oral 3 veces al día, o doxiciclina, ¿no? 2 veces al día, o incluso acitromicina 1 vez al día, ¿no? Esto porque a veces también nosotros tenemos gérmenes atípicos, ¿no? Y en este tipo de pacientes, ¿no? Si es que no existen las comorbilidades, solo es una alternativa. ¿Cuándo optamos por una terapia combinada? Cuando tiene comorbilidades. Comorbilidades, dícese, de aquellos que tienen enfermedad renal crónica, diabetes, alcoholismo, una enfermedad oncológica, ¿no? Falla cardíaca.
sí se recomienda la combinación, ¿no? Combinada de amoxiclavulánico, por ejemplo, ¿no? Con un macróleo, que en este caso podría ser la acitromicina, ¿no? Ya, y si tenemos alguna hipersensibilidad, es decir, RAM a alguno de estos fármacos, se puede optar por la levofloxacina, ¿no? Vía oral. Bien, ¿y qué pasa cuando los pacientes son o tienen criterios para hospitalizarse? Hay que también enfocarlos. Es un paciente que es no severo y severo, ¿no? Y pero que no tiene riesgo para Pseudomonas aeruginosa o MARS. Cuando yo, por ejemplo, puedo decir que tiene riesgo o un factor de riesgo para Pseudomonas, cuando hemos tenido previamente un aislamiento respiratorio de MARSA o Pseudomonas. Y cuando el paciente ha sido hospitalizado en los últimos 90 días, ¿no? Y ha recibido tratamiento antibiótico endovenoso. Pero si nuestro paciente no tiene ni esos dos factores de riesgo y es un cuadro no severo, se puede utilizar una combinación combinada, una terapia combinada, ¿no? En este caso con ampicsulbactam, ¿no? Más acitromicina o ceftriaxona más acitromicina. En esta literatura mencionan una revisión sistemática y un metaanálisis realizado por Telles con la finalidad de valorar el hecho de la decisión de utilizar 1 gramo de ceftriaxona versus 2 gramos de ceftriaxona. Siempre ha sido ahí, ¿no? La duda, ¿no? Ellos han realizado un estudio cohorte, ¿no? Donde se han tomado datos agrupados, a ambos grupos le dieron, a un grupo, perdón, le dieron 1 gramo de ceftriaxona, a otro grupo le dieron 2 gramos de ceftriaxona, y finalmente, con un intervalo de confianza del 95%, se compararon ambos grupos y la eficacia llegó a ser la misma, ¿no? No había mayor beneficio el darle 2 gramos, esto apoyando más la moción de evitar la resistencia bacteriana, porque generalmente siempre se estila por dar 2 gramos, ¿no? Finalmente, esto depende mucho también a qué grupo poblacional no se hace el estudio, pero en el estudio donde ellos realizaron tenía una población similar a la nuestra y bueno, considerar que la eficacia de dar 1 gramo versus 2 gramos es la misma, ¿no? Aquí otro detalle, también tenemos ya los pacientes con neumonía hospitalizados, pero que sí tienen estos factores de riesgo para MARSA o Pseudomonas, ¿no? Nuevamente aquí, lo que hay que hacer es verificar, ¿no? Si ha habido aislamiento previo de ambos gérmenes o si ha recibido una terapia en los últimos 90 días. Aquí la idea es la cobertura con vancomicina, ¿no? De 15 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas. Ojo aquí, ajustar la dosis renal, ¿no? O, en su defecto, si hay alguna contraindicación para el uso de vancomicina, linezolid. En los ancianos, no olvidar que un gran grupo de ellos también padecen de insuficiencia renal, ¿no? A veces estadio 3B, donde hay que ajustar la dosis de la vancomicina y también son más susceptibles a los efectos adversos de los medicamentos que nosotros le vamos a dar, ¿no? Nunca olvidar esto, por favor. Recuerden que el linezolid también tiene sus efectos adversos serotoninérgicos que se exacerban con la ingesta, por ejemplo, de los antidepresivos, ¿no? Entonces, y esto es más frecuente en los ancianos, ¿no? Bien. Un punto que también hablaban en la guía era la neumonía aspirativa, y es, ¿damos o no damos antibióticos a la neumonía aspirativa? No. Normalmente no se recomienda. En la ITSA en el 2019 no recomendaba agregar rutinariamente anaeróbicos
o una cobertura para anaeróbicos para una sospecha de neumonía por aspiración, ¿no? A menos que exista la sospecha o conocimiento de que ésta haya provocado algún tipo de empiema o absceso pulmonar, ¿no? Se encuentran muchos pacientes donde se autolimitan los síntomas, ¿no? Se sugiere, ¿no?, observar de 24 a 48 horas, ¿no? Y no hay necesidad de iniciar antibióticos, ¿no? Si es un evento precoz, ¿no? Observamos. Si vemos que ya se suma un deterioro clínico, ¿no? Vemos de que ya hay un compromiso respiratorio, requerimiento de oxígeno, signos de absceso pulmonar, empiema, bueno, ahí está justificado el tratamiento, ¿no? Nuevamente con el fin y el propósito de evitar una terapia antimicrobiana innecesaria, ¿no? Que ahora se ha vuelto lo primordial, ¿no? A la luz de crecientes infecciones por Clostridium, patógenos multidrogoresistentes, ¿no? Asociados sobre todo al uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro, ¿no? A ver, bien, ay, disculpe, ¿no? Ahora también tenemos a la neumonía. Ya hemos hablado de la neumonía, el manejo a nivel comunitario, ¿no? De la neumonía no leve, ¿no? Hemos hablado de la neumonía adquirida en la comunidad, tratada en el hospital, y vamos a enfocar un poco sobre la terapia de la neumonía intrahospitalaria, ¿no? Cuando se habla de la neumonía intrahospitalaria es considerar que el paciente no haya tenido ningún síntoma respiratorio y que pasadas las 48 horas presenta todo el cuadro clínico descrito previamente, ¿no? Aquí vamos a tener nuevamente tipos o grupos de pacientes, ¿no? Aquellos que tengan un alto riesgo de mortalidad o que hayan recibido nuevamente antibióticos intravenosos en los últimos 90 días. Si es un alto riesgo o tiene estos dos criterios, nosotros debemos seleccionar una combinación de un betalactámico, ¿no? Agregado a vancomicin o linezolid, ¿no? No mezclar dos betalactámicos, ¿no? Y nuevamente aquí y se hace el refuerzo sobre la función renal, porque a veces no optamos, por ejemplo, ¿no? Darle piperacilina, tazobactam, 4.5 gramos cada 6 horas, más vancomicina, y descuidamos la función renal, ¿no? Eso es alto, o sea, es alto riesgo de que el paciente pueda hacer daño o falla renal, ¿no? Ahí se puede ajustar la dosis o se sugiere que en vez del uso de piperacina tazobactam se opte por cefepime, ¿no? Lo mismo pasa, como ya mencioné, con el linezolid y los síntomas serotoninérgicos, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, uno de los principales signos o efectos secundarios sería la fiebre, ¿no? La hipertermia. Y uno dice, oh, pero ya le he dado ya linezolid, le he dado cefepime y está, ¿no? Y sigue haciendo fiebre. Recuerden también que un efecto adverso del linezolid es eso, ¿no? La hipertermia. Otro grupo que tenemos son los que no hay riesgo de mortalidad, pero sí hay factores de riesgo para MARSA, ¿no? En estos casos simplemente no se está considerando a la miquigenta, ¿no? La terapia sigue siendo la misma, y los que no tienen factores de riesgo para MARSA ni tampoco han estado recibiendo antibióticos en los últimos 90 días, optamos solamente por uno de los siguientes antibióticos que tenemos aquí, ¿no? Que puede ser piperacilina, las cefepimes, y por ahí tenemos el levofloxacino endovenoso en nuestros hospitales, en buena hora, ¿no? Otro escenario que tenemos también es la neumonía asociada ya a ventilador mecánico, para aquellos colegas que trabajan en la unidad de cuidados intensivos o en las unidades de emergencia, ¿no? Y es ahí que también valorar la característica del paciente, ¿no? Si ha recibido, y nuevamente los dos criterios mencionados, si está en shock séptico, ¿no? O terapia de reemplazo renal, ¿no? Hay que seleccionar un agente de cada categoría de betalactámicos. En este caso podría ser
¿no? Nuevamente la piperacilina tazobactam, más el uso de vancomicin, ¿no? Ay, disculpe, no responde. Y nuevamente, como les había mencionado en un inicio, la necesidad de, en este tipo de pacientes, tanto en la neumonía intrahospitalaria como asociada a ventilador mecánico, obtener la muestra. A ellos sí hay que empeñar la necesidad de tomar dichas muestras para poder eh, llegar al tratamiento específico, ¿no? Que muchas veces pierden sensibilidad y estamos frente a un germen multidrogo resistente y probablemente la terapia pueda llegar a ser hasta con colistina, ¿no? Dependiendo del germen que podamos aislar, ¿no? Y también el otro escenario que tenemos son nuestros pacientes inmunosuprimidos, perdón, ¿no? Eh, donde hay que considerar de que los patógenos, pues los más atípicos puede estar frente a tenemos Girovesi, ¿no? O virus como el citomegalovirus, optar por la terapia por ejemplo, en Girovesi, sulfametosazol trimetropin o ganciclovir en el caso de poder tener en consideración citomegalovirus, ¿no? En estos casos tenemos tanto a los pacientes oncológicos también como los pacientes con VIH, ¿no? Un recuento menor de CD4 menor de 200 es importante para poder considerar, agregar a nuestra terapia antibiótica, ¿no? Estas alternativas. Bien, finalmente, todo esto se va a llevar a cabo con una colaboración multidisciplinaria, ¿no? Médicos, enfermeras, técnicos, y aquí también recalcar mucho lo que es el apoyo social, ¿no? Servicio social, psicología, porque el pronóstico de nuestros pacientes adultos mayores, muy aparte de sus comorbilidades, del tiempo que pueden estar hospitalizados, su edad y su fragilidad, es el apoyo familiar que pueda tener o no nuestro paciente, ¿no? Da la situación de que muchos pacientes terminan su tratamiento, pero el paciente no va a casa o va a una casa de reposo y pacientes reingresan, ¿no? A los hospitales, ¿no? Y esto aumenta mucho la mortalidad de ellos, sobre todo porque ya se sabe que a medida que el paciente tenga un episodio de neumonía, ¿no? Al año puede aumentar su tasa de mortalidad hasta en un 31%. ¿No? Aquí les comparto una trayectoria de riesgos tras hospitalización, ya sea por insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio, y también en este estudio incluían a la neumonía. Esto fue un estudio de corte retrospectivo donde se evaluó, ¿no? A todos los pacientes mayores de 65 años que llegaron a ser tratados en un ambiente hospitalario de neumonía, ¿no? Ya sea por insuficiencia cardíaca, infarto de neumonía, y qué pasó al año, ¿no? 31%, ya sea por comorbilidades, ahí está un poco el sesgo, fallecían, ¿no? Ya sea en comparación con la población general que no llegaron a tener neumonía o una de estas dos patologías previas antes, ¿no? Los pacientes tuvieron una mayor mortalidad y también tener en consideración eso, ¿no? Al momento de levantar la información, ¿no? El paciente, ¿cuántas veces al año ha sido hospitalizado por un cuadro, ¿no? De neumonía? Y el apoyo, ¿no? Al alta hospitalaria es la importancia del seguimiento, ¿no? Siempre el paciente, para nosotros decir, bueno, entonces, ¿cuándo damos de alta a nuestro paciente? Cuando nuestro paciente esté estable, pueda ingerir o tomar los medicamentos orales, o si tiene un ambiente, ojo aquí, un ambiente seguro para continuar la atención, ¿no? Nada sirve que el paciente, pues, sea dado de alta y el paciente regresa, ¿no? Quizás en un abandono, ¿no? Y esto también mencionaba sobre el apoyo multidisciplinario, ¿no? Esa parte también es importante, ¿no? El alta temprana, por favor, no, ya habíamos mencionado el tiempo de tratamiento y cómo estos van a evolucionar, ¿no? En relación a su ingreso. Reduce no solamente los costos hospitalarios innecesarios, sino también los riesgos asociados a la hospitalización. Son frágiles, ¿no? El paciente ingresa por neumonía, tira en la comunidad y adquiere otro germen del hospital y lamentablemente pacientes fallecen, ¿no?
Por eso también la idea es enfocar una alta precoz, ¿no? La radiografía de tórax a veces es un poco, ¿cómo decirlo así? Discutible, ¿no? Porque a veces muchos de los controles radiográficos no son necesarios. A veces decimos, no, tiene que verse la placa, que no haya nada, no, falso. Porque generalmente solo se pide una placa radiográfica si vemos un deterioro respiratorio en nuestro paciente, ¿no? Y sobre todo porque recordemos que el abordaje de esta exposición es en adultos mayores y que generalmente puede haber otro tipo de condiciones que puedan alterar esta placa radiográfica, ¿no? Una de ellas es el tabaquismo, antecedentes o riesgo para cáncer de pulmón según la edad, ¿no? Y solo si persisten los síntomas o si hay un deterioro clínico, ¿no? Se va a pedir este seguimiento de la placa radiográfica. Nuevamente, ¿no? La prevención, ¿no? Educar a nuestros pacientes sobre evitar el tabaquismo, el alcohol y sobre todo la vacunación, ¿no? Siempre hay que considerar que deberían tener su vacunación contra neumococo, ¿no? La COVID-19. Y para finalizar, vamos a hablar de algunos temas ya que son, yo le llamo áreas de incertidumbre, y es porque la idea es tratar de que esta enfermedad que es tan frecuente, que hemos visto cómo es que cada escenario va a tener un tipo de terapia particular, se ve ahora el futuro, ¿no? Se habla mucho del microbioma, el microbiota pulmonar, ¿no? Antes se creía de que el pulmón era completamente estéril. No es así, ¿no? El papel del microbioma pulmonar de la neumonía adquirida en la comunidad es una investigación, todavía estamos en curso, hay una mayor comprensión del microbioma, se dice que funciona el hecho que hay un equilibrio de la función pulmonar, ¿no? Que funciona como una barrera, no es el tanto estéril, ¿no? Sino simplemente la idea es proporcionar una mayor información para valorar la respuesta inflamatoria y sobre todo la susceptibilidad de patógenos específicos, ¿no? Van de la mano incluso con la microbioma intestinal, pero esto todavía estamos en estudio en pañales, como diría, ¿no? Otra área de incertidumbre es la monoterapia versus la combinación, por ejemplo, ¿no? A darle amoxi con acitromicina, bueno, como ya habíamos mencionado al inicio, si no tiene comorbilidades, si es un paciente que va a ser manejado ambulatoriamente, amoxicilina está bien, pero recordemos que en los adultos mayores son pacientes que no vienen solo por una neumonía o solo por un cuadro respiratorio. Siempre vienen en su mochilita toda una serie de patologías que pueden ser propensos a generar o ser propensos a gérmenes atípicos. Con eso a menudo se asocia un macrólido, ¿no? Un macrólido, perdón, dirigido a estos patógenos atípicos, donde se ha demostrado que podría acelerar su recuperación, pero básicamente por esta situación, ¿no? Que tenga sus comorbilidades. No a todos, por favor, le demos amoxi con acitromicina, ¿no? Sobre todo en adultos jóvenes que ya van incluso pidiendo, ¿no? Doctor, démeme acitromicina. No, solo si tiene comorbilidades, ¿no? Algunas, ya para finalizar, algunos puntos claves, ¿no? Nuevamente la clasificación de la neumonía, ya sea adquirida en la comunidad o adquirida en el hospital, siempre debe ser guiado el tratamiento selectivo, ¿no? El tratamiento empírico, ya hemos visto que lo empírico va relacionado a escenarios, ¿no? Ya hemos visto cada escenario de cada manifestación de la neumonía. Recordemos que el tratamiento y la duración de 5 a 7 días son suficientes para tratar una neumonía en la comunidad, ¿no? La procalcitonina sí puede ser útil, ¿no? Para respaldar el cese, ¿no? Más temprano de este tratamiento. No olvidemos de nuestros pacientes inmunocomprometidos, deben tratarse caso por caso, ¿no? Para garantizar que hayan iniciado antibióticos de amplio espectro adecuado para ciertos patógenos, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Posibilidad de que sea un girovesis, citomegalovirus, ¿no? Considerar esas posibilidades.
Los pacientes con neumonías utilizadas en la comunidad que son manejados en hospitales asociados a ventilación mecánica debe siempre estratificarse el riesgo, ¿no? Sobre todo por el hecho de que tengan el riesgo de tener patógenos multiresistentes, ¿no? Siendo esto la piedra angular, la combinación del tratamiento que esté enfocada a, ir en contra de la Staphylococcus aureus y antisaumona y metilino resistente, ¿no? Y bueno, creo que estamos contra el tiempo. Ya para finalizar, el caso clínico que habíamos mencionado al ingreso, bueno, vamos a hacer las pautas breves. Se le aplicó el CUR 65, donde cual tuvo solo 2 criterios, un criterio menor para neumonía grave, que en este caso, ¿cuál podría haber sido? Bueno, pues es la confusión, ¿no? Este paciente puede ser tratado en una sala general, se identificó ya un patógeno viral, que ya habíamos mencionado, que nos preocuparía una infección secundaria, sí, particularmente dado el nivel elevado de procalcitonina. Es decir, a pesar de que ya teníamos el germen aislado, por el hecho de que tenía procalcitonina alta, ya nos dice un indicio, ¿no?, de la posibilidad de que también sea una bacteria, sobreagregada. El paciente tenía ausencia de factores de riesgo conocidos, ¿no?, para MRSA o pseudomonas. La opción de este paciente en los antibióticos, pues básicamente fue acitromicina con ceftriaxona, ¿no? Si las pruebas resultaran negativas para bacterias atípicas, suspendemos la acitromicina. Ojo, idealmente, pacientes, como ya he mencionado, el hecho de nosotros hacer los estudios de cultivos no retrasa el tratamiento, pero si existe la posibilidad de aislar los gérmenes y vemos que los resultados salen negativos para gérmenes atípicos, suspendemos acitromicina, no hay necesidad de continuar este tratamiento, mantenemos la ceftriaxona y el paciente puede recibir hasta de 1 a 2 días o 3 días en una sala general y al alta puede continuar con tratamiento, ¿no?, con amoxiclavulánico, ¿no? Y si su condición había alcanzado una estabilidad entre las 48 y 72 horas, puede completar, ¿no?, los 5 días, ¿no? Idealmente, como les mencionaba, el control es en una semana, ¿no? Y bueno, básicamente eso con el casito clínico. Espero haber podido contribuir en algo con el enfoque de la neumonía, muy frecuente en nuestro medio. Dejaré por aquí quizás la ponencia, los artículos para que ya los puedan revisar con mayor detalle, ¿no? Les invito a revisar este artículo. Muy interesante, muy puntual, ¿no? Y sobre todo es reciente, ¿no? Hace menos de un mes, ¿no?, que se ha podido publicar, ¿no?, los hot topics para este tipo de escenarios, ¿no? Ya, agradecer la invitación nuevamente, ¿no? Creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por su excelente ponencia, doctora Tatiana. Si hubiera alguna pregunta, por favor, escribirla por el chat de aquí del Zoom. A ver, veo por aquí una pregunta. Me dicen, bueno, dentro de las caritas enojadas y contentas, que no sé qué pasa ahí, pero bueno, habrían acitromicina, dice acá, 3 días o más. Sí, bien, 3 días. Si es que es un paciente adulto mayor con signos clínicos de una neumonía y que tiene comorbilidades, se le da acitromicina, ¿no? Solo por 3 días y idealmente se debería básicamente aislar el germen. Si no se aísla, simplemente se mantiene la terapia, ¿no?, indicada, solo si es ambulatorio, ¿no? En el caso de los hospitalarios sí se prolonga el tratamiento 5 días, ¿no? No menor a eso, sobre todo en lo que ya hemos dicho de aquellos pacientes con alto riesgo de MRSA o que tengan o que sea una neumonía tratada en hospital, ¿no? A ver, ¿qué más dice acá? ¿Se puede usar mucolíticos? Sí, 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 eso ayuda mucho. Los síntomas generalmente se usa la acetilcisteína, ¿no?, en sobres. Valorar también la ingesta, ¿no? Si no se puede vía oral, tranquilamente
por sonda está bien. Idealmente se puede utilizar entre 400 a 600 miligramos cada 8 horas. Sí, ayuda. Acá, ¿con qué antibiótico inicio en una neumonía intrahospitalaria? Ya lo habíamos mencionado, vamos a repetirlo en todo caso, si no quedó claro ahí. Vamos a ver, hablábamos de varios escenarios, ¿no? Vamos a repetirlo por acá. Bien, como habíamos mencionado, el escenario de la neumonía intrahospitalaria, ¿no? Habíamos visto, ¿no? Lo que usted tiene que enfocar es su paciente. ¿Tiene alto riesgo de mortalidad o al menos ha recibido antibióticos en los últimos 90 días? Si es así es su escenario, si su paciente tiene esos dos criterios, sí debería seleccionar, aquí están las opciones, ¿no? Dos antibióticos de esta lista, por ejemplo, piperacilina con amica, que es un aminoglucósido más un betalactámico. Ojo, no usar dos betalactámicos, ¿no? Más vancomicina si es que tuviese alto riesgo de mortalidad. Pero si no hay riesgos de mortalidad pero sí tiene criterios o factores de riesgo para MARSA resistentes, lo único que aquí va a diferenciarse de la terapia previa es que no se asocia ni a mica ni gente, ¿no? Y si no tuviese ni criterios de mortalidad, ni criterios de MARSA o criterios o que no haya recibido antibióticos dentro de los últimos 90 días, simplemente es un paciente que ha adquirido la enfermedad dentro de los 48 horas de haber sido hospitalizado y que previamente no ha tenido esta sintomatología o no ha tenido estas comorbilidades, solo un antibiótico de la lista que acabo de compartir, ¿no? Que en este caso sería piperacilina. Si tenemos, si tenemos rama, dicho fármaco, podemos optar por levofloxacino endovenoso. Desconozco si en todos los hospitales hay levofloxacino endovenoso, veo que es un medicamento muy limitado, pero tenemos otras alternativas, ¿no? Que dentro están meropenem, ¿no? Al alcance. Siempre recuerden estos medicamentos, ajustar de acuerdo a la función renal. No olvidemos, por favor, que son ancianos, ¿no? Se ha visto muchos casos de lo que es falla renal, ¿no? Ya sea incluso cuando asocia pípera con Bangox, bomba. Así que valorar esa posibilidad, ¿no? Ya les había dicho de que si existe esta situación de que tenemos alto riesgo de falla renal, idealmente en vez de piperacilina opten por cefepime, ¿no? Neumonía aspirativa, no. Como habíamos mencionado, no hay necesidad de corticoterapia ni antiinflamatorios, se observa, ¿no? Se observa dentro de las 24, 48 horas, se suelen autolimitar, porque generalmente la aspiración suele ser de carácter químico, ¿no? Pero si tenemos evidencia, pasado este tiempo, de un empiema, ¿no? Como habíamos mencionado, el hecho de riesgo para absceso pulmonar o el paciente es de deterioro progresivo, definitivamente damos el tratamiento, ¿no? Dice, doctora, si un adulto mayor con la sintomatología de una neumonía se le coloca de frente ceftriaxona intramuscular, ¿causaría alguna resistencia o reacción adversa? Habría que valorar. ¿Por qué? Porque si ese adulto mayor, ya habíamos hablado, ¿no? Si tiene sintomatología de neumonía, pero no tiene comorbilidades, ¿no? Tenemos otras alternativas terapéuticas. Pero sí, el escenario que usted menciona es muy frecuente. Más que resistencia, la idea con el paso de los años es no darles a todos, como usted menciona, automáticamente ceftriaxona, que es lo que se hace, porque la resistencia se va a ver a mediano y largo plazo, ¿no? Probablemente este paciente no era candidato para uso de ceftriaxona, quizás era un candidato que, como vemos acá en la tablita, no tenía comorbilidades, o si las tenía, tranquilamente pudo haber recibido amoxiclavulánico con su acitromicina y ya está, ¿no? Incluso el hecho de dar un antibiótico tan potente, lo que genera justamente a mediano y largo plazo la resistencia a este tipo de MARSA o pseudomonas, ¿no? A originosas. Pero eso no quita de que pues a todos los pacientes que le pongan ya va a causar, ¿no? Siempre se les recomienda que por favor no lo hagan de manera por default, ¿no? No lo hagan.
pero el hecho de que sea, te entiendo la pregunta como que si es intramuscular, es igual, o sea, el fármaco ya está, ¿no? Igual vas a generar una resistencia si es que cuando ya necesita el medicamento no vaya a hacer efecto, ¿no? Es un riesgo que corres, ¿no? Ya, pregunta, ¿por cuántos días se puede prolongar el tratamiento endovenoso? Nuevamente, depende, ¿no? Ya habíamos hablado aquí esto, ¿no? Duración, ¿no? El tiempo de tratamiento va a depender del estado clínico de tu paciente. Si tu paciente adulto mayor llegó somnoliento, hiporéxico, hipotenso, ¿no? Con taquipnea y empezaste el tratamiento, la guía dice que no debe ser menos de 5 días, puede durar hasta 7 días, y si en el rango de este tiempo el paciente ha recuperado su basal, es decir, ha mejorado los signos vitales, tiene capacidad para comer, su deterioro mental ha revertido, se acabó, son los 7 días. Cuando nosotros vamos a prolongar el tratamiento, cuando esta neumonía se complica o se asocia a otro tipo de patologías o enfermedades, por ejemplo, meningitis, endocarditis, ¿no? Hay, obviamente el tratamiento puede ser de 10 a más días y acá sí se sugiere, y como ya mencioné en un momento, todos este tipo de pacientes en este escenario se deben cultivar. ¿No? Ahí también habría la posibilidad de que se entrene, ¿no? A todo un equipo para la toma adecuada de la muestra, ¿no? Porque muchas de estas muestras suelen ser contaminadas y a veces no se llega al patógeno, ¿no? Pero si hablamos de tiempo, todo depende, ¿no? Depende mucho de la clínica, ¿no? Esto puede prolongarse de acuerdo a esos escenarios. A ver, ¿qué más? Uy, acá estamos. Muchas gracias, doctora. Además del uso de antibióticos y hospitalizaciones previas, ¿hay algún otro criterio para sospecha de MARSA? Sí, generalmente la clínica del paciente, no pacientes con que empiezan, a ver, acá había un cuadrito, creo que no lo puse. Bueno, básicamente cuando hay mayor deterioro hemodinámico, creo que lo puse más, no sé si llega a poner el cuadrito, algo aquí, ¿no? Acá, bueno, básicamente síntomas similares a estos, ¿no? Cuando, por ejemplo, no hay respuesta adecuada al tratamiento, ¿no? Por ejemplo, uno tiene los criterios, ¿no? No sabemos o desconocemos si ha tenido antecedentes de haber sido hospitalizado, es una nube gris, ¿no? Uno, no respuesta al tratamiento. O sea, tú ya iniciaste un tratamiento empírico y ves que persiste la inestabilidad hemodinámica, persiste el compromiso neurológico, mayor deterioro clínico, ¿no? Y ahí sí existe la sospecha de que sea un germen resistente y optas por rotar el antibiótico, ¿no? Porque viene, es como bien menciona, creo, Lisbeth, es que a veces no tenemos, ¿no? Esta información y lamentablemente nuestra única información que tenemos es nuestro paciente. Pero es básicamente eso, ¿no? Cuando hay mayor deterioro clínico y no responde al tratamiento. A ver. Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo medir la confusión en pacientes adultos mayores con demencia senil? Aquí la estrategia son los cuidadores y los familiares. No siempre vamos a tener, acá les alcancé una herramienta, ¿no? ¿Dónde está? Tiqui, 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 tiqui. A ver, creo que más abajo estaba. Acá. ¿No? Hay herramientas, ¿no? Que te pueden ayudar a predecir, ¿no? Cuál es el estado confusional, sobre todo en los pacientes que pueden colaborar. ¿Y qué pasa con los que no? Bueno, generalmente se le pregunta al cuidador o familiar que esté cercano, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos te van a decir, doctora, normalmente mi papá comía bien, ahora ya no quiere comer, ¿no? Duerme más de lo debido, normalmente reconocía a familiares, ahora ya no reconoce familiares, ¿no?
pero cuando se trata de un estado ya psiquiátrico, neurológico establecido, aquí tienes que apoyarte mucho con el cuidador y el familiar. Ellos te van a dar la clave exacta de cuándo realmente su estado neurológico, porque aquí la clave es ver qué tan deteriorado está su estado neurológico y compararlo, ¿no? Su basal con un síntoma nuevo, ¿no? Esto también es dificultoso, sobre todo pacientes que están en casas de reposo y que a veces los cuidadores hay un cuidador para 10. Entonces sí, ahí hay una dificultad, pero que generalmente es con los familiares, ¿no? Alérgicos a la penicilina, como había mencionado, la alternativa es la levofloxacino, ¿no? De 750 miligramos endovenoso, si es que no hay otra contraindicación. En diálisis, igual, o sea, cuando se trata de diálisis, la corrección es de acuerdo a la función. Tenemos, ¿no? El MedCalc, que es una herramienta útil para poder determinar la depuración de creatinina, pero generalmente los pacientes con diálisis, a veces la dosis del antibiótico es postdiálisis, ¿no? Siempre cuando la función renal sea menos de 10, porque generalmente es lo que pasa cuando estamos en diálisis, por ejemplo, por citar, ¿no? Meropenem, ¿no? 500 miligramos cada 24 horas, pero idealmente esta dosis se da postdiálisis, ¿no? O una dosis adicional del día que vaya a ir a diálisis, ¿no? Doctora, ¿necesariamente tiene que utilizar vancomicina? Depende, nuevamente, ¿no? O sea, como les mencionaba aquí, son los escenarios. O sea, recuerden de que existen escenarios de neumonía. Vamos a ir por acá, otra vez acá. Tiqui, 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 tiqui. Acá, escenario 1. Paciente a terapia ambulatoria en la comunidad, ¿no? Nos enfocamos ahí. No tiene comorbilidades ni factores de riesgo. Aquí tenemos el grupo de fármacos, ¿no? Amoxicilina, azithromicina, ¿no? De 2 a 3 días convencionado, hasta 4 días podría ser, con comorbilidades. Eso es cuando tenemos terapia ambulatoria. Sin comorbilidades, con comorbilidades. Cuando entra a tallar la vancomicina en el siguiente escenario, cuando tenemos un paciente que es una neumonía intrahospitalaria, pero con alto riesgo de mortalidad o que haya recibido antibióticos intravenosos en los últimos 90 días, ¿no? O que tenga factores de riesgo para marzo. Eso es el único escenario donde va a ser una terapia combinada, ¿no? Y si está alérgico a la vancomicina, optar por linezolid, que es una alternativa si es que podemos obtenerlo en nuestro medio. Y como había mencionado el linezolid, siempre ver, ¿no? Los efectos serotoninérgicos, porque a veces uno de los principales síntomas es justamente la hipertermia y a veces muchos de los adultos mayores son polifarmacia. Entonces, ya le seguimos dando el antibiótico, ¿no? Ya, piperacilina, ya, vancomicina, pum, hace falla renal. No, ya no cambiamos por linezolid. Igual la paciente tenía pues su sertralina, no tenía otro tipo de fármacos que interaccionan con este antibiótico y incrementan, ¿no? El efecto. Es otra recomendación que por favor les doy. Siempre en sus indicaciones médicas, traten de hacer una revisión a las interacciones farmacológicas. Interacciones farmacológicas porque hay fármacos que pueden incrementar o que pueden disminuir el efecto de ciertos antibióticos, ¿no? Y nuevamente nuestros pacientitos son polifarmacia, pues lamentablemente en un mundo ideal sería, pues, ¿no? Un pacientito que solo tuviera neumonía, ¿no? Ese dice el libro, ¿no? Lo hermoso. Pero la vida real no es así, pues, ¿no? La vida real siempre es un paciente de 85 años con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, con falla cardíaca, con FEBI reducida en 25, que viene por una neumonía, ¿no? Adquirida en la comunidad y que previamente estuvo hospitalizado y recibió múltiples coberturas antibióticas, ¿no? Eso nos llega a los hospitales. Y ese es un reto, ¿no? Por eso el arte de poder tratar a estos pacientes, ¿no? Yo creo que todos aquí están en la capacidad de poder tratar, diagnosticar de manera precoz y invitarlos, ¿no? A que incentiven y motiven a sus internos, residentes, ¿no? A hacer una buena historia clínica, a los familiares, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Más bien a ustedes las gracias por la atención prestada
y por las preguntas también, es enriquecedor. Y nuevamente también hay un cachito de historia, ¿no? Con nuestro padre de la medicina, William Osler, ¿no? Curiosamente falleció, ¿no? De una bronconeumonía, ¿no? Este, a los 70 años de edad, ¿no? El amigo, el enemigo de los ancianos, ¿no? Hay un discurso, ¿no? Un discurso, un problema ético, ¿no? Saber, ¿no? Pero bueno, ya está. Listo. Esto sería todo. Espero que tengan buenas tardes y agradezco nuevamente la invitación. Muchísimas gracias por su excelente ponencia, doctora Tatiana. Ha sido un gusto tenerla aquí en el curso el día de hoy. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Muy buenas tardes también. Hasta luego.